Mi nombre es Yazaret Álvarez Martínez, residente de primer grado de la especialidad de medicina familiar. En esta ocasión les voy a hablar sobre el tema intoxicación alcohólica, continuando con los temas del módulo de urgencias a cargo del Dr. Francisco Gerardo Nolasco García. Hablando de la intoxicación alcohólica, sabemos que es un grave problema, representa un grave problema de salud para México, pues anualmente representa pérdidas económicas importantes, ausentismo laboral, accidentes mortales, discapacidad, hasta desintegración familiar. Suele presentarse en jóvenes entre los 16 a los 39 años, asimismo en fines de semana, días festivos y, como bien te había mencionado, altos costos. Definiendo la intoxicación alcohólica, es un síndrome clínico que es producido por el consumo de bebidas alcohólicas, el cual es de forma brusca y en cantidad superior a la tolerancia individual de cada persona. Este curso o el curso de esta intoxicación va a depender de la cantidad y de la tolerancia, que oscila desde leve desinhibición hasta el coma, depresión respiratoria y la muerte. Entre otras definiciones, sabemos que es un estado de embriaguez derivado de efectos del etanol sobre el organismo que puede revestir distintos grados de gravedad. Asimismo, lo definen como un trastorno mental orgánico. Hablando legalmente, se describe como un aumento del consumo por arriba de 100 miligramos. Algunos datos epidemiológicos, como bien ya mencionábamos, es principalmente en los jóvenes. Sin embargo, hablando de intoxicación específicamente, se da en una edad de 16 a 30 años. Es una de las principales causas de un traumatismo craneoencefálico, y si vemos que las muertes por intoxicación alcohólica ocurre, bien aquí lo mencionan, con mayor frecuencia en los adultos de mediana edad. Algunos datos curiosos sobre el alcohol etílico, o llamado también etanol. Sabemos que es un líquido claro, el cual es incoloro, volátil, inflamable, es muy hidrosoluble y soluble en cloroformo y éter. Asimismo, tiene una gran capacidad de difusión en medio acuoso y lipídico. Vamos a ver que esto es un dato muy importante más adelante en la fisiopatología. También aquí mismo lo mencionamos, y es porque también atraviesa más rápidamente la barrera hematoencefálica y llega al cerebro posterior a la ingesta. Su aporte energético es de 7.1 kilocalorías por gramo y se obtiene por fermentación anaeróbica de los hidratos de carbono, es decir, la destilación de las bebidas fermentadas. Hablando sintéticamente, se obtiene el sulfato de etilo. Hablando sobre su fisiopatología, vamos a tener que posterior a la ingesta del alcohol, este va a pasar y va a absorberse en un 20% en el estómago, esto gracias a la difusión simple de las membranas gastrointestinales. Su mayor absorción se lleva en la primera porción del intestino con un 80%. Para llevar su metabolismo, tiene 3 vías y la principal es la hepática, el 90%. Gracias a la enzima alcohol deshidrogenasa, que va a convertirlo en acetaldehído y posterior en acetato, haciendo que solo pase una mínima cantidad de etanol a nuestra sangre. La segunda vía de metabolismo es la microsomal y la tercera es la catalasa. Vamos a ver que gracias a que es muy liposoluble, se tiene una teoría de que atraviesa o que es más fácil la difusión entre las células lipídicas del cerebro. Es por eso que se van a ver afectados pues estos neurotransmisores, ¿ok? Asimismo, el neurotransmisor que dañe es el efecto que se va a llevar, ya sea positivo o negativo, y el efecto clínico que nos va a dar. Un ejemplo es los neurotransmisores GABA, que tiene un efecto farmacodinámico positivo, y asimismo va a ser la sedación, activación, euforia y ansiólisis posteriormente, dependiendo de la etapa en la que nos encontremos, ¿ok? El principal efecto que podemos observar es la sedación y, también posteriormente la activación y la ansiólisis. Sin embargo, de acuerdo a esto, vamos a observar que de acuerdo al nivel de alcoholemia que tenemos en sangre
vamos a ir alterando otros neurotransmisores de tal manera que podamos generar la incoordinación y posteriormente la sedación. Bien, les mencionaba anteriormente que de acuerdo al grado de alcoholemia, pues vamos a determinar cuáles son las alteraciones. Hablando del cuadro clínico, este cuadro lo tomé de un artículo que viene al final en la bibliografía y si no vemos, vamos a dividirlo en distintos grados. Hablando solo de aliento alcohólico, vamos a tener solo 0.3 gramos por mililitro y el estado pues vamos a estar sobrios. Síntomas clínicos, pues un comportamiento normal no va a ser algo detectable. Cuando tenemos una intoxicación ligera, que ya hablamos de 0.5 gramos por mililitro, tenemos que es un aliento alcohólico, disminución de la tensión, disminución de las inhibiciones, ligera incoordinación. Esto se ve que es secundario a que va a afectar principalmente la zona frontal, ¿ok? Igualmente, llegando a 1 gramo por mililitro, vamos a tener euforia, igual al aliento alcohólico, mayor sociabilidad, hablador, aumenta la confianza, la incoordinación de movimientos finos, el enlentecimiento de las reacciones y ataxia. Ya hablando de un grado 1, que entra el anterior, y de 0.9 a 1.5 gramos por mililitro, hablamos de excitación o embriaguez, en el cual encontramos lo anterior, más inestabilidad emocional, pérdida de autocontrol, disminución de inhibiciones más marcada, disminución de la atención, juicio y control, moderada disartria, incoordinación de los movimientos finos, cambios de comportamiento, sobrevaloración de capacidades, rumber, sensibilizado, así como marcha alterada con ojos cerrados y ataxia. En el grado 2, cuando tenemos de 1.5 a 2 gramos por mililitro, tenemos un estado de confusión, llamado también borrachera, en el cual vamos a encontrar disfasia, coprolalia o ecolalia, atención muy disminuida, aumento en el tiempo de reacción, va a haber trastornos de memoria y comprensión, solo va a entender en esta ocasión órdenes sencillas, va a encontrarse disturbio en la percepción, es decir, muy poca respuesta al dolor, desorientación, exageración emocional, puede estar muy deprimido, muy contento, excitado, incoordinación motora, somnolencia, una marcha zigzagueante, esta es la marcha conocida como de ebrio, un rumor positivo, entre otras. En el grado 3, de 2 a 3 gramos por mililitro, tenemos un estado de estupor en donde vamos a encontrar aliento alcohólico, apatía, inercia, agresividad, desorientación, no va a haber atención, el lenguaje va a ser incoherente o ininteligible, disminución de la conciencia, sopor, respiración y pulso pueden estar acelerados, las funciones sensitivas y motoras van a verse afectadas, hiporreflexia osteotendinosa, reflejos pupilares a la luz van a ser lentos, la marcha considerablemente interferida o va a ser imposible, por lo cual va a tener que ser apoyado por terceros, vómitos y trastornos del habla. En el grado 4, cuando tenemos 3 gramos por mililitro, hablamos de una intoxicación severa y un coma. Aquí pues el aliento no va a desaparecer obviamente, se va a conservar únicamente las funciones de vía vegetativa, va a estar inconsciente, anestésico, reflejos osteotendinosos muy disminuidos, casi abolidos, disminución de la frecuencia cardíaca, respiración arrítmica y estertorosa, cianosis de cara y extremidades, la sudoración va a ser profusa, hipotonía también vamos a encontrar e incontinencia de los esfínteres. Cuando tenemos una alcoholemia mayor a 4 gramos por mililitro o 4 miligramos en 100 mililitros, hablamos que puede ser una posible muerte porque esta intoxicación es más que severa y pues aquí ya podemos encontrar las complicaciones como son la hipotermia, la hipoglucemia, convulsiones y parálisis respiratoria.
Tenemos que para el diagnóstico vamos a tener diferentes criterios según la guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-5, en la cual vamos a tener 4 criterios. El criterio 1, el criterio A, es la ingesta reciente de alcohol. El B, el comportamiento problemático o cambios psicológicos clínicos significativos, como son comportamiento sexual inapropiado o agresivo, cambios de humor o el juicio alterado, estos que aparecen durante o poco después del consumo del alcohol. El tercero es uno o más de los siguientes signos o síntomas que aparecen durante el consumo o poco después del consumo del alcohol, como el habla pastosa, incoordinación, marcha insegura o la memoria, o estupor o coma, ¿ok? Y por último, los signos o síntomas no pueden atribuirse a otra afección médica ni explicarse mejor por otro trastorno mental, esto incluido la intoxicación por alguna otra sustancia. Es sabido que muchas veces en la intoxicación por alcohol no solo se ve implicado esto, sino otra intoxicación por alguna otra sustancia. Para el diagnóstico, hablando ya de pruebas, vamos a encontrar que debemos de hacer la alcoholemia en sangre, o sin embargo también contamos en ocasiones con una fórmula para poder determinar cuál es la alcoholemia, en la cual vamos a necesitar el peso, la ingesta del alcohol que el paciente tuvo, así como la cantidad y el porcentaje de alcohol que esta misma tenía. Un análisis de sangre general, como VH, una química sanguínea. Vamos a solicitar también electrolitos séricos. Vamos a necesitar un perfil hepático y renal, transferrina deficiente en carbohidratos, una gasometría arterial, un examen general de orina, determinación de metabolitos de otras sustancias psicoactivas, como bien mencionábamos lo anterior, y en caso de alteración de conciencia y o trauma, un electrocardiograma, radiografía de tórax, tomografía o resonancia magnética según su utilidad. Para el tratamiento, pues principalmente es sintomático y va a depender de las alteraciones del paciente, así como de la alcoholemia. Cuando tenemos un paciente que no es dependiente etílico y tiene una intoxicación aguda con una alcoholemia menor a 200 miligramos por 100 mililitros, solo requiere reposo y observación. La observación se puede llevar en casa y pues con esto es necesario colocar a un paciente donde esté tranquilo, de preferencia en una posición de cúbito lateral, esto para evitar la broncoaspiración. Además de si tiene más de 2 horas, se puede remitir el paciente a su domicilio bajo vigilancia de un familiar. Hablando de una intoxicación moderada, donde hablamos de más de 200 miligramos por 100 mililitros, que puede encontrarse ya estuporoso, omnibulado o con una respuesta lenta en los estímulos, con un menor estado de alerta o ataxia, vamos a iniciar con control de los signos vitales y podemos aplicar una ampolleta de 100 miligramos de tiamina. Esta debe ser intramuscular en dosis única. En caso de que pueda ser egresado a su domicilio, tiene que darse 300 miligramos por día por 3 días vía oral. Cuando esta se coloca intravenosa debe ser lenta y solo es de uso hospitalario, ya que fuera no es recomendable. Cuando un paciente está con una intoxicación aguda y es un paciente con un etilismo crónico, igualmente debemos de administrar tiamina, esto para evitar una encefalopatía de Wernicke, y vamos a aplicar una solución glucosada posterior a la tiamina, porque como bien mencionábamos antes, cuando ya iniciamos con una intoxicación severa, podemos tener como complicación una hipoglucemia. Esto pues ya que el metabolismo de la glucosa se ve acelerado y va a verse agotadas las reservas de la vitamina B1. Y en caso de choque anafiláctico hay que administrar glucocorticoides, antihistamínicos o inclusive adrenalina. En una intoxicación grave, de igual manera vamos a tener en vigilancia los signos vitales, evitar la depresión respiratoria, la broncoaspiración, la hipoglucemia o un choque. Si el paciente está estuporoso o comatoso con un Glasgow menor a 10 puntos, la abolición de los reflejos toxígenos o no oxígeno,
así como depresión respiratoria, acidosis metabólica, una presión sistólica menor a 90 o una enfermedad que se pueda descompensar como diabetes, hipertensión, bueno, en este caso ya está descompensada, u otra, debe llevar obviamente un manejo intrahospitalario. Debemos de iniciar con medidas de reanimación para estabilizar los signos vitales y mantener el equilibrio hidroelectrolítico y ácido base por vía parenteral. Vamos a colocar en posición de cúbito lateral. De igual manera, la administración de la tiamina, igual una ampolleta de 100 miligramos, la cual va a ser intramuscular, y posteriormente la solución glucosada. Esta el 50% se recomienda de 20 a 40 mililitros. El control térmico también es una parte muy importante porque es una de las grandes complicaciones, la hipotermia. Entonces, si esta se encuentra menor a 31 grados centígrados, puede producir un coma. Vamos a continuar con la sueroterapia. Esto en percusión refieren a 3 litros en 24 horas, alternando con la solución glucosada al 5% y la solución salina para una buena hidratación. Esto ya que ayuda a diluir el etanol hasta en un 20%. Se puede realizar lavado gástrico solo en caso de que haya transcurrido menor de 2 horas desde la ingesta. En alcoholemia mayor de 300-350 miligramos por decilitro, se puede recurrir a una hemodiálisis de urgencia. En caso necesario, pues llevar a cabo la intubación y el ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Si llegara a aparecer vómitos, podemos administrar metoclopramida 10 miligramos cada 8 horas. Como complicaciones, pues tenemos que va a ser la desinhibición, puede haber crisis convulsivas, agitación psicomotriz, tentativas de suicidio, e intoxicaciones combinadas con benzodiazepinas, opiáceos, cannabis, cocaína, anfetaminas, LSD, entre otras, y posteriormente ocasionar la muerte. El pronóstico, pues, como bien lo habíamos visto, depende si es una intoxicación leve o moderada, puede tener un pronóstico bueno, tanto para la vida como para la función. Sin embargo, esto va a cambiar en una intoxicación grave o mayor a 300 miligramos por decilitro de alcoholemia. ¿Vale? Es importante también conocer que el alcohol también lo podemos expulsar, se puede eliminar en otras formas, hablando también pulmonar, por el sudor, entre otras, y es por eso que también hacen este tipo de pruebas en los alcoholímetros, ¿no? Entonces hay que tener mayor cuidado, hay que evitar que aumente la alcoholemia, porque también va a depender si nosotros tenemos una buena cantidad de alimento previo a la ingesta o si no hemos consumido tanto carbohidratos, pues esto va a acelerar la liberación o el tránsito intestinal, asimismo el vaciamiento gástrico, y por lo tanto la absorción va a ser más rápida. Se dice que en 30 minutos ya podemos tener el alcohol o cierta cantidad del alcohol en sangre. Por el momento eso sería todo. De mi parte, si tienen alguna duda, pues queda a su disposición. Igual les dejo aquí la bibliografía en caso de que la requieran. Muchas gracias.